Muy buenos días, queridos estudiantes de grado décimo. Les presento a continuación el video o el tutorial que corresponde a la guía número 2 y en donde se darán todas las explicaciones, tanto teóricas como de cada uno de los ejercicios que deben realizar. En primer lugar, debemos recordar que somos dos docentes quienes acompañamos este año el grado décimo, la profesora Erika Rodríguez en los grados 10.1 y 10.2 y la profesora Miriam Rodríguez en los grados 10.3 y 10.4. En esta diapositiva ustedes están encontrando los correos electrónicos a los cuales deben hacer llegar su trabajo una vez lo hayan terminado de realizar. Igualmente estos correos se encuentran registrados en el encabezado de la guía. Para esta ocasión vamos a trabajar el tiempo past perfect o pasado perfecto. The past perfect tense is used to show that something happened before another action in the past. It can also be used to show that something happened before a specific time in the past. Esto quiere decir que el tiempo pasado perfecto se utiliza para mostrarnos que algo sucedió antes de otra acción en el tiempo pasado. Y también nos muestra que algo sucedió en un tiempo específico del pasado. Miremos un ejemplo. Cuando mi mamá llegó a casa, yo ya había tendido mi cama. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una situación y esta situación tiene dos eventos. El evento A, mi mamá llegó a casa. El evento B, yo ya había tendido mi cama. La pregunta es, ¿qué sucedió primero y qué sucedió después? Como ustedes lo observan aquí en los numeritos, la primera acción que sucedió es tender la cama. Luego, mamá llegó. Fijémonos que acá hay una coma que separa a los eventos A y B. En el evento A, mi mamá llegó a casa. Observamos que el verbo llegó está en tiempo pasado. Lo tengo de color azul. En el evento B, había tendido. Lo encontramos en tiempo pasado perfecto o past perfect y está en color rojo. Observemos la diferencia entre llegó y había tendido. Fijémonos que llegó es un solo verbo, mientras que había tendido, el tiempo past perfect, está compuesto por dos verbos. Había del verbo haber, tendido el participio pasado de tender. Miremos ahora un ejemplo en inglés. I had written the email before he apologized. Encontramos también dos eventos en una situación. ¿Cuál sucedió primero y cuál sucedió después? Yo había escrito el correo antes de que él se disculpara o pidiera disculpas. La pregunta es, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Ahora fijémonos que tengo el evento A, un verbo compuesto en past perfect, had written, mientras que el evento B tiene un solo verbo, apologized. Revisemos gramaticalmente el comportamiento de este tiempo. Normalmente sabemos que una oración en inglés se construye sujeto, verbo y complemento. Sin embargo, para este tiempo, past perfect, hay una diferencia. La diferencia es que vamos a utilizar dos tipos de verbo. Y aquí lo encontramos definido en un verbo auxiliar que vamos a utilizar had para nuestro caso del past perfect. Este had es el pasado del verbo to have, haber.
Este had lo vamos a utilizar con todos los pronombres personales, es decir, no vamos a hacer distinción según el pronombre. No, lo utilizamos con los pronombres I, you, she, he, it, we y they. Para este caso, este had significa había. Por ejemplo, I had, yo había. You had, tú habías. She had, ella había. Y así sucesivamente. Y el segundo verbo que vamos a utilizar es un verbo, pero en este caso está en past participle o en participio pasado. Recordemos que un verbo en participio pasado en español es aquel que tiene la terminación ado o ido. Para este caso en el inglés debemos reconocer el tipo de verbo. Si es un verbo regular, recordemos que este tiene una característica y es su terminación ed. Por ejemplo, work, worked. Y si el verbo es irregular, lo vamos a identificar o lo vamos a reconocer porque lo encontramos en nuestra lista de verbos irregulares y nos vamos a remitir a la tercera columna. Por ejemplo, buy, bought. Las oraciones pueden ser de tres tipos: afirmativas, negativas o interrogativas. Miremos el comportamiento y la diferencia entre estas oraciones. Una oración afirmativa tiene un sujeto, el auxiliar had, que recordemos que lo utilizamos para todos los pronombres personales, más the past participle o el participio pasado del verbo y un complemento. El ejemplo es she had finished the test. Ella había terminado la prueba o el examen. En una oración negativa, lo único que vamos a hacer es agregar la partícula not al auxiliar had. Este auxiliar had es el encargado de negar la acción del sujeto. Para este caso vamos a colocar primero un sujeto, luego el auxiliar had, pero en su forma negativa, es decir, con el not, que bien puede ser had not o ser reemplazado por hadn't. Luego de eso vamos a colocar el verbo en participio pasado y el complemento. El ejemplo es she hadn't finished the test. Ella no había terminado el test, la prueba o el examen. Y para el caso de la oración interrogativa o pregunta, vamos a hacer una separación de los verbos. Es decir, vamos a colocar primero el auxiliar, ya que una segunda función del auxiliar es interrogar. Es decir, lo vamos a colocar de primeras en nuestra pregunta, luego vamos a colocar el sujeto, luego colocamos nuestro verbo en participio pasado, finalmente nuestro complemento terminando con un question mark o signo de interrogación. El ejemplo sería had she finished the test? ¿Ella ha terminado la prueba? Entonces, en este cuadro, el cual también se encuentra en la guía, es de gran ayuda para identificar el tipo de oración y cómo construir oraciones afirmativas, negativas o interrogativas en el tiempo que estamos estudiando, que sería el past perfect. Vamos ahora al componente práctico. En el componente práctico se presentan 5 ejercicios a realizar. En esta sección
vamos a describir cada uno de esos puntos que se deben hacer y qué deben hacer en cada uno de esos puntos para conseguir el objetivo de cada uno de los puntos. Number 1. Organize. The grammatical components of the following sentences are not in order. Write them in order to get a coherent meaning. Resulta que el literal A al literal E se encuentran unas oraciones, pero esas oraciones están desorganizadas. Los componentes de la oración no están en orden. Así que el paso a seguir es, number 1, identify the type of a sentence. Vamos a identificar qué tipo de oración es, si es afirmativa, negativa o interrogativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, identifiquemos y a ojo miramos si tiene algún question mark, como en el literal C, termina en un signo de pregunta, quiere decir que es una oración interrogativa. O bien, identificamos en el literal E, hay un not, que quiere decir que vamos a organizar la oración como en una oración negativa. En el segundo paso, vamos a identify the subject, vamos a identificar el sujeto de la oración. ¿Quién está realizando la oración? En el caso del literal A, she. En el caso del literal B, I. En el literal C, you. En el literal D, Daisy. Y en el literal E, Zach. Number 3. Identify the auxiliary had, and if it is negative, identify the not. Vamos a identificar que todos tienen el auxiliar had. Hay presencia de ese auxiliar en todas las oraciones. Pero además de eso requerimos identificar si está la presencia de la partícula not. Number 4. Identify the verb in past participle. Vamos a identificar cuál es el verbo en participio pasado. Entonces, por ejemplo, en el literal E vamos a identificarlo porque acá tiene la terminación ed, quiere decir que es un verbo regular. Para los otros casos, como en el A, taught, es un verbo irregular. Y luego vamos a organizar el resto de elementos que harían parte del complemento. Asimismo, por ejemplo, en la letra A, la oración A, como no es negativa ni interrogativa, es una oración afirmativa. Miremos los elementos que tiene la oración. Entonces vamos a iniciar con el sujeto she. Recordemos que después del sujeto colocamos el auxiliar had. Luego de eso vamos a colocar el verbo en participio pasado taught y vamos a organizar el resto de componentes del complemento. English. De manera que la oración A quedaría she had taught English in that school. Ella había enseñado inglés en ese colegio. En el ejercicio 2 dice, complete events. Match the events of column A with the column B ones. Use color lines. Hay dos columnas, columna A la izquierda, columna B a la derecha. Con líneas de colores vamos a unir o vamos a relacionar los eventos de manera que haya una situación con sentido y con significado, lógica y coherente. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Identify vocabulary of the sentences. Vamos a identificar el vocabulario de las oraciones. Vamos a leer cada una de las oraciones y vamos a revisar qué palabras desconozco. Asimismo las voy a buscar en el diccionario. Me voy a apoyar de elementos como el diccionario para buscar el significado de esas oraciones, de esas palabras. Number 2. Understand each event. Debo entender cada uno de estos eventos
por separado. Number 3, look for coincidences, grammatical and semantic. Vamos a buscar coincidencias tanto de gramática como de sentido o de significado, es decir, coincidencias semánticas. Vamos a dar un ejemplo. Before Mom cooked the dinner, dice, el sujeto es mom, mamá, mi mami. Si yo reemplazo el sujeto por un pronombre personal, será she. ¿Quién es mi mamá? Ella. Ella en inglés, she. Quiere decir que, por ejemplo, en este evento, el sujeto es he, no habría una coincidencia gramatical. La respuesta es esta. Hay coincidencia gramatical porque la palabra o el sujeto mom lo puedo reemplazar por el pronombre she. De manera que al buscar coincidencias también semánticas, pueda tener una situación lógica y coherente. Mi mamá cocinó la cena, antes que mi mamá cocinara la cena, ella se había lavado sus manos. Hay lógica. No hay lógica si yo, por ejemplo, digo, antes de que mi mamá cocinara la cena, porque él no había dormido bien. No hay lógica y no hay coherencia. Recordemos que en este punto vamos a utilizar líneas de colores de manera que a la hora de revisión de guía no haya ninguna interferencia, ningún inconveniente. Exercise number 3, situation cards. Divide the given situation and draw a picture for each event of the following given situations. Se les está presentando en los literales A al literal H ciertas situaciones de las cuales usted tiene que identificar cada uno de los dos eventos. De esa misma manera los vamos a reescribir en los recuadros que aparecen para cada una de las situaciones y vamos a hacer un dibujo que represente este evento. Example: I saw you on the train station last week. You had bought your ticket for a low price. Divido la situación en dos eventos. I saw you on the train station last week. Yo te vi en la estación del tren la semana pasada. Este es el evento A. Lo voy a reescribir en el primero de los recuadros y voy a hacer el dibujo que corresponda a este evento. Y el evento B sería You had bought your ticket for a low price. Tú habías comprado tu tiquete a un precio bajo. Entonces, reescribo el evento B en el siguiente recuadro y hago un dibujo que lo represente. Number 4. Complete. Este es un ejercicio de imaginary situations. The sentences below are not complete. Use the past perfect to complete the given situation. En este caso hay unas situaciones que están incompletas. Cada uno de ustedes tendrá que imaginar qué sucedió para que se diera el evento del cual se les está dando a continuación. Miremos un ejemplo. A. Sue didn't pass the exams because Sue no pasó los exámenes porque, fijémonos que este evento está en pasado simple. Quiere decir que su respuesta, es decir, lo que usted complemente en esta línea, debe ir en una oración en presente perfecto, gramaticalmente bien construida con todos los componentes. Entonces imaginémonos en la oración A, ¿por qué Sue no pasó los exámenes? Pensemos, porque
anoche había estado en una fiesta o porque ella no había dormido bien. Fíjense en las respuestas que yo estoy dando. Son oraciones que están en pasado perfecto. Usted debe tener la habilidad para construir una oración gramaticalmente correcta en pasado perfecto, de manera que, reescribiendo el evento B, completemos una situación de manera lógica, coherente y gramaticalmente completa. Finalmente, exercise 5. About yourself. Answer the questions according to the given question. Se dan 3 preguntas de lo que normalmente nosotros vivimos y usted va a contestar cada una de esas 3 preguntas haciendo uso de todo lo trabajado hasta el momento. Las preguntas están en tiempo pasado, de manera que su respuesta la complemente y dé una explicación en presente perfecto de lo que se está pidiendo en la pregunta. A. What did you do before your mother arrived home? ¿Qué hiciste tú antes de que tu mamá llegara a la casa? Imaginémonos entonces que mamá salió a una cita médica, que mamá salió al supermercado, que mi mamá salió al trabajo. Y antes de que ella llegara, ¿qué había hecho usted? Por ejemplo, yo había hecho el almuerzo o yo había visitado a mi abuela. Estas respuestas están en pasado perfecto. B. What did your family do before the Christmas night at 12? ¿Qué hizo tu familia antes de la noche de Navidad a las 12 en punto? Es decir, antes de las 12, ¿qué sucedió? ¿Qué había pasado? Por ejemplo, nosotros habíamos preparado la cena, o bien nosotros habíamos compartido todos juntos en familia. Nuevamente notemos que las respuestas que estoy dando como ejemplo están en pasado perfecto. Y finalmente, sí. What did you do before the COVID pandemic? ¿Qué hiciste antes de la pandemia del COVID? Yo había estudiado, yo había visitado a mis padres, a mis abuelos. Las oraciones que complementen o que den respuesta a estas preguntas, insisto, deben estar en el tiempo estudiado, es decir, en past perfect. Este es el final de la guía. Espero que les haya sido de muchísima utilidad, de manera que puedan resolver sus dudas. Para cualquiera de los casos, ustedes pueden remitirse a las docentes, a los correos que se estipularon para el envío de guías o la resolución de sus dudas. Muchísimas gracias. Feliz día.